En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Y tu pueblo dice, amén. Abra su Biblia esta tarde, iglesia. La primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 1. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tengan todos, den un fuerte amén. 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 Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, verso 5. Quiero que lo leamos todos, con voz fuerte, iglesia. No importa que le caiga ese techo encima. Gloria a Dios, lo tenemos. Leemos el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Una vez más lo leemos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Gloria a Dios. Tenga la bondad de tomar su lugar. Tome su asiento esta tarde, mas no se siente sobre la alabanza. Esta tarde, amados, continuamos con el estudio que recién comenzamos a esta primera carta del apóstol San Juan. Yo diría que todavía estamos rodando sobre la pista, es decir, todavía no hemos levantado el vuelo, ¿sí? Todavía está tranquilo, no hay turbulencia. Sí. Gloria a Jesús. Este es apenas el tercer estudio de esta carta, y para aquellos que nos ven a través de la internet, a través de las redes sociales, nosotros este día estudiamos la Biblia sistemáticamente, es decir, la estudiamos capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y la razón es porque, lo hemos dicho, porque de esta manera nosotros estudiamos todo el consejo de la palabra de Dios. Amén. Creo que la mejor manera de poder entender cada libro de la Biblia es cuando se lee, cuando se estudia de principio a fin, página por página, capítulo a capítulo, versículo a versículo, hasta llegar al final. Amén. Es por esa razón que nosotros estudiamos las Escrituras de esta manera, sistemáticamente. Y esta tarde estaremos considerando este versículo. Ya dije que vamos verso a verso. Estaremos considerando este verso 5, donde el apóstol Juan dice que este es el mensaje que hemos oído de Él y el cual anunciamos. ¿Cuál es ese mensaje? Que Dios es luz. Amén. Si ustedes recuerdan, hermanos, la semana pasada o las 2 semanas anteriores, en la introducción de la carta, cuando estuvimos analizando los primeros 4 versículos de este capítulo 1, Juan hace un anuncio respecto a la vida eterna, que estaba con el Padre, dice, y que se nos ha manifestado en Jesucristo. Es decir, que el mensaje de Juan es acerca de Jesucristo y nada más. El mensaje de Juan es acerca de Jesucristo. Amén. Y esto es importante, hermanos, mencionar, porque si ustedes recuerdan, dijimos que en ese tiempo, en el tiempo de Juan, cuando Juan escribe esta carta, se estaban introduciendo herejías dentro de la iglesia. Habían ya falsas enseñanzas acerca o sobre la persona de Cristo y sobre su obra en la cruz, su sacrificio. Algunos enseñaban que Jesucristo no fue verdaderamente humano, decían que Cristo había sido solamente una apariencia y no una realidad humana. Por otro lado, habían otros que decían que el Cristo y Jesús no eran
exactamente la misma persona, enseñaban que el Espíritu Santo de Dios había venido a Jesús durante o en el momento de su bautismo. ¿Se acuerdan cuando dice que lo vio descender en forma de paloma? Pues estos decían que el Espíritu de Dios había venido a Jesús en ese momento, pero que había salido de él cuando Jesús fue a la cruz. O sea que para ellos crucificaron al hombre y al Jesús humano, pero no a la divinidad, no al Hijo de Dios. Así que Juan, para refutar esas falsas enseñanzas, comienza diciendo que Jesús era desde el principio. Es decir, en Él la eternidad entró en el tiempo. En Él el Dios eterno vino personalmente al mundo. Segundo, que esa entrada en el mundo, en la humanidad, fue real. Fue una humanidad real la que Dios asumió. Recordamos lo que Juan dijo allá en el Evangelio, en el capítulo 1, verso 14, cuando dijo, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y tercero, que mediante aquella acción vino a la humanidad la palabra de la vida. Amén. La palabra que puede cambiar la muerte en vida. Esa palabra poderosa. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. También recordaremos que Juan dijo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Gloria a Dios. Eso, dijo Juan, os anunciamos para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente, dijo, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Sí. Aquí hay algo realmente muy relevante, y es que el testimonio de Juan, hermano, no es algo que a Juan se lo contaron. Lo que Juan está diciendo no es algo que a Juan se lo contaron, no es que Juan lo leyó por ahí, no. Juan está diciendo, bueno, yo lo vi. ¿Sí? Yo estuve ahí junto con Pedro y junto con Jacobo cuando él se transfiguró. Yo estuve allí cuando el Señor con aquellos 5 panes y aquellos 2 peces alimentó a toda una multitud. Mateo capítulo 14. Yo lo vi caminar sobre las aguas. Yo estuve allí cuando Jesús resucitó a Lázaro, que tenía 4 días ya de estar muerto. Yo estuve también en el Gólgota cuando lo crucificaron. Yo lo vi morir en aquel madero y también lo vi resucitado. Hermano, yo digo que si alguien, porque sé que hay personas que dudan en cuanto a la persona de Cristo, hay personas que dudan en cuanto a la obra de Cristo y lo niegan. Yo creo que estas palabras de Juan despejan toda duda. Aleluya. Sí. Porque como hemos dicho ya en otras ocasiones, cualquier persona, cualquiera puede vivir por una mentira. Pero nadie está dispuesto o estaría dispuesto a morir por una mentira. O sea, que si Jesús no fue lo que dijo ser, quien dijo ser, si Jesús no fue el Mesías, hermano, el Hijo de Dios, quizá cualquiera de estos hombres sí hubiera podido haber dicho sí, Él fue, y vivir con eso, los apóstoles hubieran vivido sosteniendo eso, pero nadie en su sano juicio iba a poner su vida en peligro por sostener algo que no era. Y es aquí donde yo veo que cobra mucha relevancia lo que Juan dice. Él dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestras propias manos.
fue la primera persecución desatada por los judíos. Después vinieron otras persecuciones desatadas por Roma. El segundo, hermanos, en morir fue Jacobo. A Jacobo lo decapitaron. Felipe murió crucificado en Frigia. Mateo fue traspasado, dice la Biblia, con una alabarda. Santiago murió apedreado. Y después de que lo habían apedreado, después de que lo mataron, hermanos, fueron y le abrieron el cráneo con un garrote. Andrés, el hermano de Pedro, murió crucificado. Una cruz transversal, casi una X. A Marcos lo amarraron, hermano, y lo arrastraron por las calles de Alejandría. Lo amarraron y lo arrastraron con un caballo, y ahí iba Marcos pegando en aquellas piedras hasta que su cráneo se abrió, se despedazó. Pedro, según la tradición histórica, murió crucificado cabeza abajo. Pablo fue decapitado. Judas Tadeo fue crucificado. A Tomás lo traspasaron con una lanza en la India. Lucas fue colgado en un árbol de olivo en Grecia. Y Juan, del que estamos hablando, según la tradición histórica, no según la Biblia, a este lo echaron en un caldero con aceite hirviendo. Y como salió ileso, lo desterraron a la isla de Patmos. Y después de estos hombres, hubieron, hermanos, miles, millares, quizás millones de creyentes que murieron. Desde la primera mitad del primer siglo hasta el siglo IV, hermanos, los cristianos fueron perseguidos y muertos por las autoridades romanas, pero esa gente que estaba y era fiel a sus convicciones y fieles a su fe, preferían morir, hermanos, morir quemados vivos antes que negar a Cristo. La historia cuenta de un hombre llamado Policarpo. Policarpio era el ministro, era el obispo de la iglesia en Esmirna, pero Policarpio había sido discípulo de este apóstol Juan. ¿Sí? Durante la persecución llegaron un día a la casa de Policarpio a capturarle para que negara a Cristo. Y dice la historia que sus captores, queriendo salvarle la vida, porque era un buen hombre, le querían salvar la vida, así que le dijeron: mira, pero ¿y qué te cuesta? ¿Qué te cuesta decir Señor emperador y ofrecer holocaustos e inciensos para Él y vas a salvar tu vida? Yo sé que nosotros rápido lo hubiéramos hecho. El gobernador, hermanos, aconsejaba a Policarpo que tuviera piedad de sí mismo porque ya era un hombre ya de edad muy avanzada. Y le decían: niega a Cristo una vez y vas a vivir. Y Policarpo le contestó, y esas palabras, hermanos, están en la historia: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo yo blasfemar el nombre de mi Dios? ¿Cómo puedo yo negar a mi Rey? Oiga, 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría yo negarle? ¿Cómo podría yo blasfemar el nombre de mi Dios? Y dice la historia que los verdugos le prendieron fuego a la leña sobre la cual habían puesto a Policarpo. Y mientras las llamas subían y subían, hermano, ellos notaron que Policarpo las llamas no le hacían grandes estragos, no le hacían mucho daño. Así que ordenaron al verdugo que traspasara a Policarpo con la espada. Y dicen que la sangre, que por el calor del fuego, a saber por qué otra razón, salió mucha sangre, dice, de la herida, que casi se extinguió el fuego. Así que Policarpo, por fuego y por espada, murió. Oiga, eso fue en el año 168 después de Cristo. Pero yo digo, ¿qué distantes estamos nosotros de estos hombres? ¿Qué lejos estamos nosotros de estos hombres? Porque nosotros negamos a Cristo por cualquier cosa, sin amenaza alguna. Nosotros negamos a Cristo, hermano, abandonamos a Cristo por cualquier cosa.
Por eso digo que si Jesús no hubiese sido el Mesías, el Hijo de Dios, ninguno de estos hombres, ninguna de aquellas mujeres hubieran dado la vida. Pero la muerte de esas millares de personas son, hermanos, para nosotros la garantía, para que nosotros afirmemos más nuestra fe en el Hijo de Dios. Y por esa razón, Juan, y para refutar esas herejías que se estaban enseñando por los gnósticos, por los estoicos, por los epicúreos, dice: yo hablo, yo anuncio lo que oí, lo que vieron mis ojos, lo que mis manos palparon, para que también ustedes creyendo tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dice Juan, verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Cuál es el mensaje, iglesia? ¿Cuál es el mensaje? Dígalo. ¿Sabe, hermanos? Toda la Escritura es una historia de luz. Toda la Escritura es una historia de luz. Todo inicia con la luz, porque Dios es luz. ¿Sí? Dice la Biblia que cuando Dios decidió hacer la creación, antes que fuesen los montes, antes de crear los animales, antes de las estrellas, del sol, de la luna, lo primero que Dios dijo fue que sea la luz. Ahí en Génesis capítulo 1, verso 3. No era la luz del sol, el sol vino después. Que sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y entonces Dios separa, dice, la luz de las tinieblas. Y si usted ha leído la Biblia, se dará cuenta que al final, allá en Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 5, la Escritura dice que no habrá más noche y no habrá más necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque Dios iluminará, porque Él es luz. Dios es luz. Dios es luz. Por favor, iglesia, dígalo, Dios es luz. Y gloria a Dios. Cuando una persona es ciega, ya sea de nacimiento, o ya sea porque ha perdido el sentido de la vista, esa persona, su caminar es errático. ¿Sí? Exacto. Fácilmente esa persona puede tropezar, fácilmente esa persona puede caer, puede hacerse daño a sí misma. Pero lo peor es que una persona ciega camina sin dirección. Una persona ciega, ya, por supuesto, hay personas que después de mucho entrenamiento y después de estar familiarizados con ciertos lugares pueden caminar, pero hablando en términos generales, una persona ciega camina sin dirección. ¿Sí? Y eso es lo mismo que le ha pasado a esta humanidad, porque el hombre, hermano, ha llegado a pensar, el hombre ha llegado a creer que porque ha aumentado mucho, ha avanzado mucho en cuanto a la ciencia, porque ha inventado muchas cosas. Sin embargo, el hombre, en lo tocante a lo ético, a lo moral, a lo espiritual, el hombre todavía está ciego. Está ciego. Y por eso es que el ser humano todo el tiempo ha vivido enfrascado en guerras, en injusticia, en miseria, en pobreza, en corrupción, en crimen, porque está ciego. Pero gloria a Dios, hermanos, porque hace 2000 años Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra. La luz de Dios vino a alumbrar a los hombres. Dice la Biblia que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Mateo capítulo 4, verso 16. El pueblo que estaba asentado en tinieblas vio gran luz. Dice que Él vino para, hermanos, dar luz a los que habitan en tinieblas, dice Lucas capítulo 1. Por eso cuando el Señor entra en la escena de este mundo, Él dijo, yo soy la luz del mundo y todo aquel que cree en mí no andará en tinieblas, dijo
el Señor. Gloria a Dios, hermanos. No andarán en tinieblas porque Jesús es la luz. Esa luz se encendió de nuevo. ¿Sí? Y el poder, hermano, de Dios fue desatado, hermano, al grado que los enfermos fueron sanados, los muertos resucitaban, los endemoniados fueron liberados. Y ese poder de Jesús, hermano, Él se lo transmitió a sus discípulos cuando les dijo: ustedes son la luz del mundo, ustedes tienen que brillar, ustedes tienen que resplandecer en las tinieblas de este mundo. Sí, gloria a Dios. Sí, digan gloria a Dios, porque ese mismo poder, hermano, le fue transmitido a la iglesia. Ese mismo poder le fue otorgado a la iglesia, y cuando digo a la iglesia, es a usted. Sí, usted, si es creyente, usted es portador de esa luz. Usted, si es creyente, usted es portador de esa luz, para que donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, esa luz brille, esa luz resplandezca y alumbre a aquellos que están en la oscuridad. Ese es el plan de Dios para la iglesia. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Que la iglesia sea luz para este mundo. Que la iglesia sea luz para aquellos que no conocen a Cristo, para que vengan al conocimiento de la verdad, para que vengan a la luz. Dios es luz. Dios es luz. Dios es luz, dígalo, Dios es luz. Le pregunto, ¿qué hace la luz? ¿Qué hace la luz? Hermanos, ¿qué hace la luz? ¿Qué hace la luz? No solo me diga alumbra, ¿qué hace la luz? Exacto. Bien contestado, hermana Claudia. La luz disipa las tinieblas. La luz, hermano, oiga, elimina la oscuridad. Eso es lo que hace la luz. Yo creo, hermanos, que todos nosotros sabemos que vivimos en un mundo de tinieblas. ¿Sí? Vivimos en un mundo que está siendo, hermanos, gobernado por los poderes de las tinieblas. Más adelante, en el capítulo 5, Juan nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y es por ello que vemos tanta maldad en este mundo. Pero nosotros los creyentes, mira, hay una por lo menos, pero nosotros los creyentes, los demás son marcianos, ¿o qué son? Nosotros los creyentes tenemos la luz de Cristo. Sí. Nosotros los creyentes tenemos, hermanos, la luz. La palabra de Dios es luz. Amén. Como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso, hermano, es tan importante. Insistimos tanto en eso, en que usted conozca la palabra de Dios. Por eso, la razón de estos estudios verso a verso, para que usted conozca la palabra de Dios. Esta palabra, hermano, que es luz. Palabra de Dios que es luz. Sí. Es la luz que en todo cristiano debe de brillar. Es la luz que todo cristiano debe de irradiar, para que donde quiera que llegue, donde quiera que haya oscuridad, donde quiera que haya tinieblas, es decir, que haya ignorancia, duda, usted pueda llegar y alumbrar, hermanos, el entendimiento de las personas, el camino, la verdad y la vida. Amén. Esta es la luz que nosotros llevamos dentro, hermanos. Esa luz que hace desaparecer las tinieblas. Esa luz, hermano, que alumbra nuestro camino. Es la luz que nos guía para que no tropecemos, para que no
que nos muestra el camino para llegar al Padre. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, dijo el Señor. No, una luz no se puede esconder, no es para eso. Sino que Él dijo, se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Pues así dijo, que alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Sabe la razón? La razón por la que el enemigo de nuestras almas ha ganado ventaja sobre la iglesia es porque la luz está escondida. La razón por la que el enemigo ha ganado ventaja, hermanos, sobre algunos creyentes es porque algunos tienen la luz escondida, otros quizás la tienen apagada. Sí. Hay algunos que no tienen suficiente luz, no tienen suficiente palabra de Dios en sus vidas. Aleluya. Tienen la lámpara, pero la tienen sin aceite. Sí. Y entonces, cuando el enemigo viene sobre ellos, no saben qué hacer. Aleluya. Cuando el ataque viene, no saben qué hacer. Y entonces, en vez de buscar a Dios, se van donde la comadre. Allá van a platicarle al compadre los problemas. Porque no saben que hay un Dios que les escucha, que los entiende, que quiere ayudarles, que está listo ahí para socorrerlos. Hermanos, nosotros como cristianos no podemos ni debemos quedarnos de brazos cruzados cuando vemos a aquellos que caminan en tinieblas, en las tinieblas del pecado. No deberíamos quedarnos de brazos cruzados. No deberíamos de quedarnos de brazos cruzados, hermanos, conociendo que aquellos que están en la oscuridad están destinados a la separación eterna de Dios. No, no deberíamos de quedarnos nosotros como si eso no nos interesa a nosotros. No. Porque la iglesia ha sido comisionada para ser la luz de este mundo. Es decir, la iglesia ha sido dejada en esta tierra para que sea, hermano, la que disipe la oscuridad y para que lleve sabiduría a todo lugar. Si ustedes recuerdan, el profeta Isaías, hablando o profetizando, valga la redundancia, acerca del Cristo, acerca del Mesías, Isaías capítulo 9, verso 2. El profeta dijo que el pueblo que andaba en tinieblas, el pueblo que andaba en tinieblas vio, no vio luz, vio gran luz. Oiga, no fue un foquito ahí que... No, vio gran luz. Y dice que los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Como dijimos hace un momento, que el propósito de la luz es disipar la oscuridad. Hermano, cuando nosotros llevamos la luz del Evangelio al mundo, necesariamente va a ocurrir algo. Cuando nosotros llevamos esa luz a los que están en oscuridad, va a tener que ocurrir algo, y es que esta luz va a revelar cosas que las personas preferirían dejar en lo oculto. Eso es lo que sucede. Nosotros llevamos la luz de la palabra de Dios. Esta comienza a revelar cosas que la gente prefiere que estén mejor en lo oculto. Y es por eso que a mucha gente no le gusta exponerse a la palabra de Dios. Es por eso que a mucha gente no le gusta venir donde predicamos la palabra de Dios. No, les gusta
predican 5 minutos y el resto es, qué sé yo, muchas cosas, muchas actividades. Pero cuando vienen aquí donde es confrontado con la palabra de Dios, el predicador cae mal, es lo primero. Pues, pero no es el predicador, es la palabra. Es la palabra que cuadra, que ubica, comenzando desde el predicador. Pero entonces a la gente no le gusta venir donde predicamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la luz que presentamos, que es la palabra de Dios, es una luz que incomoda a aquellos que están acostumbrados a estar en la oscuridad. Se incomoda. Como que le ponga usted la flasha y ¿cómo se llama en español esa cosa? Le pone la luz a esos animalitos que les gusta salir solo de noche, ¿verdad? Exacto. Los murciélagos, decía el niño por ahí. Y no les gusta la luz. Así hay gente, no les gusta la luz. No les gusta. Porque están acostumbrados a la oscuridad. En San Juan capítulo 3, Evangelio según San Juan. Esto lo dice la Biblia, esto no lo digo yo. Dice el verso 19 que esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación de los hombres? Bueno, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Como esa gente que tiene el mugrero en la casa, ¿verdad? Hay gente que no le gusta ordenar la casa y tiene un tiradero por todos lados. Y cuando llegan en la noche y prenden la luz donde ven el reguero, la apagan mejor para no ver aquello. Sí. Mejor apagan la luz. Mas el que practica la verdad, San Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad, dice, viene a la luz para que sea de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que como nosotros como hijos de Dios, como hijos adoptados de Dios, nosotros debemos de reflejar su luz en este mundo que está oscurecido por el pecado. Nuestro objetivo, hermanos, es el de testificar a los inconversos, abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, dice el libro de los Hechos en el capítulo 26. Sí, amén. Ese es nuestro deber. Testificarle al mundo que Dios es luz. Para eso hemos sido puestos. Testificarle a este mundo que Dios es luz. Lo decíamos un par de semanas atrás, que nosotros los hombres no tenemos luz propia. ¿Recuerdan? Nosotros somos como la luna, ¿verdad? Usted ve la luna en la noche cómo brilla. Esa luna cuando está llena, qué preciosa, ¿verdad? Pero la luna no tiene luz propia. Dicen esos cabezones que saben todo eso. Solo leí. Que lo que la luna refleja es la luz del sol. Oiga, es la luz del sol la que ella refleja. Nosotros somos así. Nosotros tenemos un sol que es el sol de justicia. Amén. Él brilla porque Él es luz. Y entonces nosotros debemos de irradiar esa luz de Cristo. Aleluya. ¿Se da cuenta? Tenemos que resplandecer porque la luz de Cristo es la que nosotros debemos de reflejar. Amén, aleluya. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y es el mensaje que nosotros anunciamos, dice Juan. Dios es luz. Y no hay
ningunas tinieblas en él. Aleluya. Amén. El apóstol Juan aquí confronta a sus lectores con esa comprometedora verdad que Dios es luz. De modo que delante de él, delante de Dios, no hay tinieblas, no hay engaños. Todo está revelado delante de él. Amén. Todo está descubierto delante de él. Sí, amén. Él es luz. Amén. Y Juan aquí está tratando, hermanos, los efectos de la nueva manera de vivir de todos aquellos que han alcanzado esa nueva relación con Dios a través de Jesucristo. De aquí en adelante, eso es lo que el apóstol va a comenzar a tratar con nosotros, la iglesia. ¿Sí? La nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sí? La afirmación principal del párrafo en el verso 5 es que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. La idea también, hermano, la vemos en el verso 7 con esa frase de que como Él está en la luz. Pero el mensaje básico es este: Dios es luz. Dios es luz. Y entonces, la buena relación, la buena comunión con Él va a producir en el creyente una vida transparente. ¿Sí me entienden? Dios es luz. Y entonces la buena relación, la buena comunión que tenemos con Él, lo que va a producir en nosotros es transparencia de vida. Aleluya. Entonces, toda aquella presunción de tener una buena relación con Dios, porque hay mucha gente que presume, ¿verdad?, que está bien con Dios y que Diosito aquí, que Diosito allá, y todo está bien. Esa presunción de que todo está bien con Dios, de que tengo una buena relación con Dios, pero al mismo tiempo mantiene a la persona en la práctica del pecado, presume que está bien con Dios, pero a la vez practica el pecado. Juan dice que esa es una gran mentira. Juan dice que ese es un descarado engaño personal y un juicio equivocado, hermanos, con respecto a Dios y a su palabra. Juan dice: el mensaje que tenemos para ustedes es que Dios es luz. Amén. Ya dijimos que la luz disipa las tinieblas. Pero otra característica de la luz es que la luz se revela a sí misma. ¿Sí? La luz puede verse, pero al mismo tiempo se difunde a sí misma. Disipa las tinieblas. Si nosotros apagáramos todas las luces aquí, esto se queda a oscuras. ¿Sí? Y se me duerme, así que no lo vayan a apagar. Pero cuando se prende la luz se revela a sí misma. Hay luz. Aleluya. ¿Qué más hace la luz? 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 ¿Qué más hace? No voy a contestar. La luz revela los defectos y las impurezas. Oiga, ¿eso hace la luz? O sea, hay señoras que cuando se van a arreglar, ¿verdad?, tienen un espejo con luz. Porque la luz revela, no los quita. No los quita, no me olviden, la arriba y se queda. La luz revela los defectos.
Entonces, esto también nos enseña, iglesia, que las cosas que Dios hace no son ocultas. Amén. Es decir, que las cosas que Dios hace, hermano, están reveladas en su palabra y Dios las hace por amor. Aleluya. Oiga, las cosas que Dios hace, las hace por amor. Dios no es como los hombres. Amén. No. Los hombres muchas veces hacemos las cosas por conveniencia. Dios no. Dios las hace por amor. Gloria a Jesús. Aleluya. El hombre las hace por conveniencia. El hombre las hace porque está buscando de alguna manera una ganancia. Sin embargo, de parte de Dios, hermanos, tenemos la total seguridad, la total certeza de que de parte de Dios solo vamos a recibir amor, misericordia, paz, benignidad, hermano. O como dice Jeremías capítulo 29, verso 11. ¿Qué dice Jeremías 29, 11? Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice que son pensamientos de paz y no de mal. Aleluya. Oiga, Aleluya. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor entonces es que vivamos en su luz. Aleluya. Lo mejor para nosotros es que caminemos en su luz. Gloria a Dios. Antes, dice la Biblia, que vivíamos en oscuridad. Sí, dice la Biblia. Vivíamos en oscuridad. Y dice la Biblia que Dios nos sacó de allí. Colosenses capítulo 1 dice que Dios nos sacó de la oscuridad, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios capítulo 5 verso 8, Pablo dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora dice sois luz. Ahora sois luz en el Señor, pues entonces si eres luz, tienes que andar como hijos de luz. Oiga, así dice Pablo. Efesios 5:8, no se le olvide. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea que de aquí para allá va, pues se va a poner bueno el estudio. Andar como hijos de luz. Y dice Efesios 5:11, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿quién se la sabe? No, sino más bien reprendiéndolas. Reprendiéndolas. Aleluya. Porque si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, San Juan 1:6. Wow. Estoy uniendo estas dos porciones. Efesios 5. Sí. No participando, el verso 11, 5:11, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas. Sino más bien reprendiéndolas. Y lo unimos a 1 de Juan 1:6. Porque si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice Juan, somos mentirosos si afirmamos una cosa y hacemos lo contrario. Eso lo vamos a ver en detalle la otra semana. Juan dice, si no tenemos la luz, no conocemos a Dios. Pero aquellos que conocen a Dios, los que caminan con Él, son de la luz y caminan en la luz. Y
como dijera Pedro, son hechos participantes, son partícipes de la naturaleza divina. Han huido, han escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y ahora caminan en la luz. Dios es luz. Amén. Jesús es luz. Su palabra es luz. Amén. Aleluya. Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. San Juan capítulo 8. Usted sabe que caminar es avanzar. Amén. Amén. Por lo tanto, podríamos deducir de este versículo que los cristianos deben de crecer en santidad y madurar en la fe mientras siguen a Jesús. No puede haber estancamiento. No. Tiene que el cristiano crecer cada día en santidad y madurar en la fe mientras sigue a Jesús. Dios es luz. Y el plan de Dios es que cada uno de los creyentes hagamos resplandecer esa luz por medio de la cual podemos ver la verdad. La luz, ya dijimos, expone lo que está en la oscuridad. La luz, hermanos, muestra las cosas como realmente son. ¿Sí? Entonces, andar en la luz significa conocer a Dios, entender la verdad y vivir en justicia. Aleluya. Amén. Amén. Sí. Andar en la luz significa conocer a Dios, entender la verdad y vivir en justicia. Amén. Aleluya. Y en gloria a Dios, hermano. Aleluya. Póngase de pie esta tarde, esta noche ya. Y dele gracias al Señor por alumbrar nuestras vidas con su palabra. Por alumbrar nuestro entendimiento con su palabra. Pero más que todo, dele gracias porque esa luz brilla en usted.